Movimiento en dos dimensiones. Un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde su velocidad es horizontal con magnitud de 9 metros sobre segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0,5 segundos. Bien, este es un caso particular de movimiento de proyectil en donde el movimiento arranca desde el punto de mayor altura y la trayectoria es una semiparábola. Como verán, acá no hay componente de la velocidad en la dirección del eje Y. El vector velocidad inicial está íntegramente sobre el eje horizontal. Entonces, para hallar primero la posición en X y en Y, usamos esta fórmula y esta fórmula. Para la posición en X, como el origen de mi sistema de coordenadas coincide con el origen del movimiento, X sub 0 es igual a 0. Entonces, la fórmula queda resumida a velocidad inicial, que es de 9 metros sobre segundo, según el problema, por el coseno de θ. El ángulo respecto de la horizontal, como vemos, es igual a 0. Entonces, por eso ponemos acá coseno de 0. Y multiplicado por el tiempo en el cual me piden que halle la posición, a los 0,5 segundos. Entonces, al resolver, me queda que la posición en X es de 4,5 metros. Es decir, esta posición que está acá mide 4,5 metros. Ahora, hacemos lo propio con la posición en Y. Tomo esta fórmula y reemplazo con los datos del problema. Y sub 0 es igual a 0. Todo este término se anula. ¿Por qué? Porque no hay componente de la velocidad inicial en la dirección del eje Y. Entonces, como el ángulo respecto de la horizontal es igual a 0, el seno de 0 es igual, es igual a 0. Y se anula todo este término y la fórmula queda reducida a menos un medio de g por t al cuadrado. Es decir, menos un medio de 9,8 es menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo en el que me pide hallar la posición, que es de 0,5 elevado al cuadrado. Al resolver, me queda que la posición en Y es de menos 1,23 metros. Acá me olvidé de mencionar cómo se simplifica las unidades de tiempo, segundo con segundo, por eso me queda la posición en metro. Acá de la misma manera, este segundo al elevar al cuadrado me queda segundo al cuadrado y se cancela con este segundo al cuadrado de acá del denominador. Por lo tanto, la unidad de distancia me quedan en metros. Este valor es igual a esta altura. El signo negativo me indica que está por debajo de la horizontal. Ahora bien, me pide hallar la distancia desde el borde, es decir, la distancia que hay desde este punto donde inicia el movimiento hasta el punto en donde se encuentra a los 0,5 segundos, es decir, en esta coordenada X e Y que he hallado en el punto anterior. Esta distancia coincide con un triángulo rectángulo imaginario que se forma, llamémosle a esta distancia el vector R. Me está pidiendo que halle el módulo de este vector, es decir, su distancia, que es igual a la hipotenusa de este triángulo rectángulo imaginario que se forma acá. Entonces, por trigonometría, el módulo, la norma de este vector, que es igual a la distancia, será igual a la raíz cuadrada de las coordenadas en x al cuadrado en este punto más la coordenada en y al cuadrado en este punto. Al reemplazar con los valores que hemos hallado en el punto anterior y resolviendo este ejercicio me da que el módulo de este vector es de 4,67 metros. Quiere decir que la distancia a la que se encuentra la moto respecto del origen en este instante de tiempo es de 4,67 metros. Ahora bien, me pide hallar el módulo del vector velocidad. Y acá viene una aclaración. A no confundir la velocidad con las componentes de la velocidad. Este es el vector velocidad que siempre es tangente a la trayectoria en cualquier instante de tiempo. Y en cualquier instante de tiempo también yo tengo la componente de la velocidad en la dirección del eje X
y la componente de la velocidad en la dirección del eje Y. Lo que me está pidiendo es la norma, el módulo de este vector, su magnitud. Entonces, por trigonometría, otra vez voy a hallar esta norma que coincide con la hipotenusa de este triángulo rectángulo imaginario. Pero primero tengo que hallar la componente b sub i y la componente b sub x. La componente b sub x no es necesario hallarla porque si me fijo en la fórmula, la componente b sub x es igual a la velocidad inicial, que es de 9 metros sobre segundo, multiplicado por el coseno de θ. Pero dijimos que el ángulo respecto del horizontal es igual a 0. El ángulo de la velocidad inicial respecto a la horizontal es igual a 0. Y coseno de 0 es igual a 1. Entonces 9 metros sobre segundo por 1 es igual a 9 metros sobre segundo. No es necesario realizar, ¿no es cierto?, este cálculo. Sí, para la velocidad en I. La velocidad inicial multiplicado por el seno de 0 es igual a 0. Por eso se anula todo este término y me queda reducido a menos g por t. Es decir, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,5 segundos, tal cual como está escrito acá. Al resolver me queda que la componente b sub i es igual a menos 4,9 metros sobre segundo. Quiere decir que esta componente tiene magnitud 9 metros sobre segundo y esta componente tiene magnitud menos 4,9 metros sobre segundo. El signo negativo me indica que su sentido y dirección es vertical y hacia abajo. Entonces, aplicando la relación pitagórica, la norma de B, es decir, la norma de este vector, la magnitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, será igual a la raíz cuadrada de la componente de la velocidad en x al cuadrado más la componente de la velocidad en y al cuadrado. Reemplazando, acá con los valores que obtuve, y resolviendo, me queda que la norma, el módulo, la magnitud de este vector es de 10,25 metros sobre segundo. Finalmente, para hallar la dirección de este vector respecto de la horizontal, me está pidiendo que halle este ángulo que está acá, el ángulo alfa. Aplico la fórmula de arco tangente de b sub i sobre b sub x. Al reemplazar con los valores y resolviendo con la calculadora, me da que el ángulo alfa es de menos 28 grados 33 minutos. El signo negativo me indica que este ángulo está por debajo de la horizontal.